Esta temporada de El lado oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El episodio de hoy es algo diferente a lo que estáis acostumbrados. Se trata de Pierpaolo Pasolini, y a pesar de que exploraremos el lado oscuro y la controversia que atravesó su vida y su obra, la parte más impactante fue la de su terrible muerte en 1975. Fue asesinado en un crimen que a día de hoy todavía sigue sin resolverse. El director italiano fue un intelectual que cultivó varias artes, como el cine, la literatura, la poesía o el teatro. Sin embargo, sus asociaciones con el Partido Comunista o el hecho de declararse abiertamente homosexual en la Italia fascista de mediados del siglo XX, digamos que no le trajeron muchos amigos. Exploró en su cine temas tabú que hacían sentir muy incómodos a determinados sectores de la población. Tanto es así que no pudo llegar a ver terminada su última película, que fue estrenada 20 días después de su asesinato. Hoy abordamos la historia de esta controvertida figura cuyo cine sigue siendo admirado y repudiado a partes iguales. Pero para comprenderlo todo, empecemos por el principio. Pierpaolo Pasolini nació el 5 de marzo de 1922 en Bolonia, Italia. Su padre era un teniente del ejército italiano que salvó la vida a Mussolini en un intento de atentado. Irónico, porque su hijo era antifascista. Tuvo un hermano pequeño que moriría a los 20 años durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho que le causaría mucho dolor. La familia se mudaba a menudo. Pierpaolo tuvo dificultades para adaptarse a todos estos cambios. Su padre simpatizaba con el fascismo y era autoritario con su hijo, lo que provocó que él se distanciara de su padre y que se refugiara más en su madre, a la que idealizaba. Desde joven desarrolló un fuerte amor por la literatura. Era culto, de mente inquieta y ávido de historias y aventuras. Devoró las obras de Dostoyevsky, Tolstoy, Shakespeare, Coleridge, Novalis, y así escapaba de su vida cotidiana. En cuanto se estableció en una escuela, no dudó en crear grupos literarios para poder debatir con otros chicos sobre literatura. Además de su amor por las letras, ahí demostró tener un espíritu pasional para el debate y una gran capacidad de análisis. No tardó en publicar sus propios escritos, poemas mayormente. A los 17 años se graduó y entró en la Universidad de Bolonia a estudiar literatura. Vio en el arte una herramienta de expresión y denuncia. Fue un hombre polifacético que cultivó varios géneros. Sus textos se empezaron a caracterizar por un marcado erotismo y una preocupación latente por el destino de los desprotegidos. En las letras comenzó su personalidad provocadora e irreverente. En 1945 encuentra trabajo como profesor en Bolonia. Instalado allí, podría haber tenido una vida tranquila y sin sobresaltos durante el resto de sus vidas. Pero esa vida no iba con él. Sus años de profesor terminaron pronto, entonces empezó a tocarle las narices al poder. Entró al Partido Comunista y empezó a colaborar con un semanario del movimiento. A pesar de que sus textos eran apasionados y conmovían a sus colegas, a los 2 años lo echaron del partido. El motivo era gay y no se escondía. Corría el rumor de que había pagado a unos jóvenes a cambio de relaciones sexuales. En el acta de expulsión se alegó la indignidad moral y política, pero todo suena a que fue un montaje para desprestigiarlo. En aquella época la homosexualidad estaba perseguida y era condenada por toda la sociedad antigua y retrógrada. Intentó seguir trabajando como maestro, pero para dejar atrás todo el revuelo generado por su expulsión, se marchó a Roma con su madre. Lejos de lo que cabría esperar, no se mostró amedrentado, sino que continuó su cruzada contra la hipocresía de los valores morales. En Roma publicó una novela que describe su experiencia como joven de clase trabajadora, sus relaciones personales y su lucha contra el fascismo y el ambiente político y social de la época. Pasolini retrata vívidamente la pobreza, la violencia y la injusticia que presenció, así como su desarrollo intelectual y artístico. La obra, llamada Una vida violenta, fue muy polémica y tuvo admiradores y detractores a partes iguales. Fue en Roma cuando se introdujo en el mundo del cine a los 35 años. Trabajó como guionista para Federico Fellini y otros directores antes de dar el salto y comenzar él a dirigir. En 1961 se convirtió en director. Su primera película, Acatone, cuenta la historia de un proxeneta amoral a quien las circunstancias llevan a cometer actos horribles. Aquí, Pasolini comienza un estilo propio que caracterizaría toda su carrera. Historias controvertidas, polémicas, que incomodan al espectador pero que también le fascinan. Sin embargo, Pasolini también cayó en contradicciones. A pesar de considerarse abiertamente ateo, le daba a sus protagonistas un trato propio de mártires cristianos. Su ateísmo no le impedía sentirse atraído por la figura de Jesús y la narrativa del Evangelio que vio como una poderosa historia de justicia social y de redención. De hecho, una de sus películas más conocidas es El Evangelio según San Mateo, de 1964, una versión neorrealista del pasaje de la Biblia,
Pasolini utiliza decorados mínimos y encuadres sencillos para crear un retrato convincente. La película tiene una autenticidad que se aleja de otras representaciones bíblicas más convencionales que había hasta la fecha. Además, se vale de actores no profesionales. Por ejemplo, el que interpreta a Jesucristo era un estudiante sin experiencia, y para interpretar a la Virgen María, Pasolini escogió a su propia madre, Susana. Lejos de lo que pueda parecer, esta película no fue polémica, sino todo lo contrario. Fue reconocida como una poderosa reflexión sobre la naturaleza humana, alabada y bien recibida. Pero eso cambiaría con sus siguientes películas, donde directamente y sin tapujos atacaría visceral e intelectualmente al espectador, sacudiéndole por los hombros metafóricamente para que piense fuera del tiesto. En su adaptación sobre la obra Edipo Rey en el 67, por ejemplo, utilizaba la mitología griega para tratar temas del presente con elaboradas metáforas. Supo mostrar su curiosidad por los misterios de la vida y de la muerte. Su estilo visual narrativo y distintivo ya empieza a ser evidente, combinando escenas surrealistas y simbólicas con imágenes crudas y realistas. Generó controversia debido a su representación muy gráfica de la violencia y la sexualidad. Para él, el arte no tenía límites y lo justificaba todo. Y si eso hacía sentir incómodo al espectador, mejor todavía. En el 68 estrenó Teorema, una película misteriosa y abstracta que invita a la libre interpretación. En ella, un enigmático joven llega a la vida de una acomodada familia burguesa en Milán. El joven va seduciendo uno a uno a todos los miembros de la casa: la hija, la madre, el padre, el hijo y la sirvienta. Cada uno de ellos experimenta una transformación personal y emocional tras su encuentro con él y notan cómo sus vidas se desestabilizan y se ven obligados a enfrentarse a sus deseos, anhelos y vacíos existenciales. Pasolini era un provocador con su arte y así lo demostraba en sus entrevistas, pero no todo quedaba en las películas. Sin duda, el cine fue una parte fundamental de su vida y también de su muerte. Pero también quiero hablarte de su estilo de vida y de cómo eso le hizo ganarse acérrimos enemigos. Era un intelectual tan exitoso como incómodo. Sus críticas al poder, a la política y a la sociedad de consumo hacían que no fuera alguien fácil de dominar. Incluso criticó su propia lengua. En una entrevista confesó que no creía en el teatro interpretado en italiano. Para él, el italiano como lengua no existía, ya que en su forma estándar solo la hablaban 40 o 50 personas. Según él, presentadores de televisión y algunos actores viejos. Por supuesto, tras esta entrevista las críticas le llovieron sin cesar. Pasolini era el defensor de los marginados y de los oprimidos, era el azote del poder. Los sectores más conservadores de la sociedad se sentían atacados por su arte y por su provocación constante. Les parecía un desafío a los valores y las tradiciones del país, y eso acabó siendo fatal para el cineasta. En los años 70, Pasolini dirigió la llamada Trilogía de la Vida, compuesta por las películas El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches. Tras ello, se disponía a rodar la Trilogía de la Muerte, pero nunca pudo terminarla. Llegamos así a su última película, sin duda la más controvertida de todas y la que muy probablemente causó su asesinato. Estoy hablando de Saló o Los 120 días de Sodoma. Esta es una película durísima y muy difícil de ver. Y no solo digo que es la película más impactante de Pasolini, sino que es una de las películas más polémicas y controvertidas de toda la historia del cine. Su estreno fue prohibido en multitud de países y continúa prohibida en muchas partes del mundo todavía hoy. Es cierto que es una película de culto, pero yo no os la recomendaría si sois personas aprensivas. Es una película repulsiva, realista y muy explícita. ¿De qué va? Pues es una adaptación libre de la novela del Marqués de Sade Los 120 días de Sodoma, que escribió en 1795, pero que no se publicó hasta 120 años después, en 1904. Del Marqués de Sade vienen palabras como sadismo o sádico, para que os hagáis una idea. La novela en sí ya es bastante extrema y gráfica, pero como os digo, la película tampoco se queda atrás. La cinta de Pasolini transcurre en la región italiana de Salò, en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Unos jóvenes, chicos y chicas, son secuestrados y encerrados en una mansión, obligados a satisfacer los oscuros deseos sexuales de sus 4 captores. Hombres fascistas de la Italia de Mussolini y que representaban los 4 estamentos del poder. Se hacían llamar el duque, el obispo, el presidente y el magistrado. La película incluye escenas verdaderamente traumáticas de violencia extrema, crueldad, prácticas sexuales poco convencionales, violaciones, tortura, asesinato, jóvenes comiendo heces y muertes muy sangrientas, gráficas y explícitas. Provocó, y sigue causando, malestar, náuseas y sensaciones muy extremas y muy desagradables entre los espectadores. Ya os digo que resulta terriblemente perturbadora e incómoda de ver incluso con los estándares actuales. Para unos es una obra maestra. Para otros, un horror absoluto.
Con ella, Pasolini quería representar el abuso del poder. Supone una reflexión cruda sobre la naturaleza humana y los extremos a los que puede llegar el poder desenfrenado. Con esta película, de nuevo, Pasolini desafió a su audiencia con un descarado estilo provocador y transgresor. Para algunos, llegó demasiado lejos. Conociendo la película Saló o Los 120 días de Sodoma, ahora quiero contaros cómo transcurrió el rodaje. Pasolini era consciente de que esta película podía perjudicar las carreras de los actores. Él estaba dispuesto a asumir ese riesgo como director, pero no podía exigir lo mismo a todos. Por ello, huyó de contratar grandes nombres y cogió un elenco anónimo. Para interpretar a los cuatro fascistas, escogió a dos actores poco conocidos, un periodista amigo de Pasolini sin experiencia en el cine y un vendedor de ropa vecino del director. Y lo cierto es que, a pesar de que en la ficción se cuentan situaciones e historias horribles, la filmación transcurrió de la manera más normal. Jamás se recurrió a maltratos verdaderos. Pasolini fue paciente y compasivo con sus actores. Si alguien sufría por accidente una lesión auténtica, se paraba el rodaje de inmediato. Hubo, sin embargo, algún momento de tensión con uno de los chicos, Franco Merli, de 18 años. Hay una escena en la que le ponen una pistola en la cabeza y él se alteró muchísimo cuando rodaron ese momento. Les llevó bastante tiempo calmarlo para persuadirlo de que siguiera adelante con lo planeado. También se dice que sus compañeros de reparto se burlaban de él por ser gay, y que eso hacía que estuviera a la defensiva durante la mayor parte del rodaje, aunque es cierto que esto último no son más que rumores que no he podido confirmar. En general, durante ese rodaje los jóvenes se divertían, había un ambiente jovial e incluso jugaron un partido de fútbol contra el reparto de la película Novecento, de Bernardo Bertolucci, que se estaba rodando cerca de allí. El problema llegó cuando, después de semanas rodando, el equipo se enfrentó a una crisis cuando descubrieron que habían desaparecido varios rollos de película. Alguien los había robado tratando de boicotear la cinta. Pasolini tenía muchos enemigos, así que, aunque inconveniente, no era inusual este intento por acabar con su arte. Los ladrones se pusieron en contacto con Pasolini, estaban dispuestos a devolver lo robado pero a cambio de una suma abundante. Al director le pareció demasiado y se negó a pagar. En su lugar, rehizo las escenas correspondientes. A pesar de que algunos actores ya no estaban en el set porque habían terminado su trabajo y se habían marchado de allí, el director consiguió volver a rodarlo utilizando dobles o filmando desde otros ángulos. El rodaje estaba listo. Pasolini comenzó a montar la película y la dejó en 120 minutos, pero todavía faltaba otro problema que tratar: la censura. Efectivamente, en la primera proyección privada fue rechazada. Mientras trataba de resolver el problema del estreno, Pasolini dio entrevistas en las que hablaba de sus próximos proyectos. Saló era la primera película de la trilogía de la muerte, pero Pasolini quería continuar rodando más películas. Tenía 53 años y nada parecía indicar que su fin estuviera más cerca que nunca. La noche del 1 al 2 de noviembre de 1975 fue cuando ocurrió el crimen que conmocionó a todo el país. Fue en Ostia, cerca de Roma. Esa noche, un coche, el Alfa Romeo GT de Pasolini, sale del puerto de Ostia por la carretera de Roma. Sin embargo, no es él quien lo conduce. El conductor, un chico de 17 años llamado Pino Pelosi, está alterado y visiblemente agitado. Tanto que va circulando a toda velocidad y en sentido contrario. Al poco tiempo le detiene la policía. Él admite haber robado el coche. Poco más tarde, la policía encuentra el cadáver de Pierpaolo Pasolini aparentemente atropellado por su propio vehículo. Les alertó del hallazgo una mujer que al verlo pensó que se trataba de unas bolsas de basura, pero cuando se acercó descubrió el cadáver del director. Pino Pelosi entonces se derrumbó confesando el crimen. Giuseppe Pino Pelosi era un estafador adolescente que se ganaba la vida con pequeños hurtos y vendiendo su cuerpo. Su primera versión del crimen fue que Pasolini y él quedaron para tener relaciones. Antes del encuentro sexual, a Pelosi le entró hambre, por lo que Pasolini le invitó a cenar. Según esta primera versión, ofrecida por Pelosi, el director y él cenaron juntos y pasearon por el puerto de Ostia buscando un rincón donde tener relaciones sexuales. Ambos se dirigieron hasta un descampado cerca del mar, pero una vez allí, el joven se arrepintió y decidió bajarse del coche. El director no se lo tomó bien e intentó golpear al muchacho con un bastón, que en su defensa le devolvió los golpes con tanta fuerza que acabó matándolo. En su huida del lugar del crimen, en el coche del director, pasó por encima de su cuerpo reventándole el tórax. Sin embargo, esta versión de los hechos era falsa. Un análisis forense determinó que el cuerpo de Pasolini había sido golpeado varias veces con un objeto contundente y presentaba varios huesos rotos, y además tenía el cuerpo parcialmente incinerado, como si lo hubieran rociado con gasolina y prendido fuego. Este modus operandi era propio de la mafia. Además, las circunstancias que rodeaban el caso eran muy extrañas. Pelosi era muy delgado y enclenque. Pasolini era alto, fuerte, robusto y era un experto en artes marciales. No cuadraba que él solo hubiera podido cometer el crimen sin ayuda. A esto se suma que en la ropa de Pelosi solo había un par de gotitas de sangre y no había ninguna marca de pelea ni de forcejeo. A pesar de eso, siguió manteniendo su versión y fue condenado a 9 años de prisión, de los que cumplió 7.
Pero su historia no acaba aquí. Luego recuperaremos a Pelosi. En aquella época reinaba en Italia el terror, durante el periodo conocido como los años de plomo, donde muchas muertes eran causadas por la extrema derecha y la extrema izquierda, y el terrorismo campaba a sus anchas. Los jueces no quisieron investigar mucho más sobre este asunto y como ya tenían un culpable, cerraron el caso. Tras la muerte de Pasolini, numerosas teorías salieron a la luz. Algunas decían que Pasolini quedó con Pelosi para recuperar los rollos robados de la película Salò. Otra teoría dice que su muerte tenía que ver con el libro inacabado en el que estaba trabajando, Petróleo, en el que atacaba duramente a las mafias relacionadas con los poderosos empresarios de la zona y amenazaba con revelar los nombres implicados en el asesinato de un importante magnate, Enrico Mattei, disfrazado de accidente aéreo. No hay que olvidar que Pasolini se había convertido en un personaje profundamente incómodo para el poder, al señalar constantemente sus tropelías y abusos. Sea como fuere, nunca vio su película estrenada. Salò se proyectó por primera vez en París 3 semanas después del asesinato del director. Un mes después, la censura italiana aprobó su estreno en el país para 1976. Por todo el escándalo desatado, pocas semanas después se retiró de todas las salas. Se estrenó en algunos países, pero no tardó en prohibirse debido a la crudeza de sus imágenes. Siempre generó opiniones extremas, pero acabó por convertirse en una película de culto. Además, la leyenda negra en torno a esta película, alimentada por la muerte de Pasolini, ayudó a darle ese ambiente de misticismo. Recuperamos ahora al condenado por su asesinato. Pino Pelosi cambió su testimonio después. Mucho después, 30 años más tarde. En 2005 dio una entrevista en la televisión pública italiana donde dijo que el asesinato de Pasolini fue perpetrado por 3 desconocidos con un marcado acento del sur. Según dijo, era un intento de darle una lección. Entre insultos de comunista y otros con referencia a su homosexualidad, le propinaron la paliza mortal al director. Acto seguido, se dirigieron a Pelosi y le amenazaron con matar a toda su familia si alguna vez contaba algo de lo ocurrido. Pelosi más adelante diría que 2 de esos 3 asesinos eran los hermanos Borsellino, peligrosos delincuentes relacionados con la extrema derecha y ambos fallecidos en los años 90 debido al SIDA. Pino Pelosi murió en 2017 y se llevó a la tumba los verdaderos detalles que rodean el asesinato de Pierpaolo Pasolini, que continuarán siendo un misterio. En su última entrevista, el día antes de ser asesinado, Pasolini dijo: «Todos estamos en peligro. No os hagáis ilusiones. Vosotros, con la escuela, la televisión, con lo timorato de vuestros periódicos, vosotros sois los grandes conservadores de este orden horrendo basado en la idea de poseer y en la idea de destruir. El poder no es más que un sistema de educación que divide a los subyugados y a los subyugadores». Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos explorado la polémica vida y obra de Pierpaolo Pasolini y su trágica muerte. Un director controvertido, polémico y provocador que no dudó en vivir por y para su arte con la cabeza bien alta y cuyas creaciones siguen creando especulaciones y debate todavía hoy. ¿Qué te parece? No te olvides de seguir este podcast y recomendarme de quién te gustaría conocer su lado oscuro. Yo soy Danny McFly y nos vemos en el próximo episodio. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.